Hace algunos años, bastantes años atrás, conocimos a una persona con Guadalupe que no sabía, ella no tenía certeza de su fecha de cumpleaños. No sabía, no solamente del día que había nacido, no sabía el año que había nacido. Ella había nacido en el campo, en el norte argentino. Los que han vivido tal vez en un contexto rural saben acerca de eso. Era una familia de muchos hermanos que habían nacido ahí en el campo y vivían lejos de la ciudad, así que no podían inscribirse, no podían ir al registro civil porque era todo un trámite ir hasta el registro inscribirse. Así que a mí me contaban que en aquellos años se esperaban para amontonar varios hijos y ibas y se los inscribía todos juntos, ¿no? ¿Alguien escuchó historias como estas? Sí. Todos hemos escuchado en algún momento. Así que nadie podría dar a ciencia cierta o con certeza los años o el día de su nacimiento. Esperaron a que se juntaran 3, 4 hermanitos y ella era la mayor del equipo, y fueron y los presentaron al registro civil, y ahí los registraron y los anotaron y le dieron el documento del día que más o menos ellos le dijeron que había nacido. Así que de ahí en adelante comenzó a celebrar su cumpleaños de una fecha incierta. Ella dice, me dijeron que yo debo haber nacido más o menos por esta fecha. Es más, en su documento había registrado, o estaba registrado, que había nacido algunos años después de su verdadero nacimiento. Quiere decir que ella tenía como 4 o 5 años más que lo que su documento decía. ¿Cuántas mujeres quisieran este milagro? ¿No? Que tengan 40, decir, tengo 36 o tengo 35. Esta era una mujer, esta era una hermana. Así que nos reíamos mucho y la molestábamos porque con su esposo tenían más o menos la misma edad, pero nosotros le decíamos que eso no era cierto, que nosotros sabíamos que ella era más jovata que su esposo. Así que la molestábamos porque ella no era, no era real la fecha de nacimiento y el año de nacimiento que figuraba en su documento. Ahora, pensando en esto, la fecha y el año de nacimiento, la verdad que no era importante. Para sus hijos lo importante era ella, era su existencia, era su lugar en su casa, el amor que le brindaba a sus hijas, el amor que le brindaba a su esposo. Eso era lo importante. Lo importante era su existencia, su realidad, su rol en la vida. No era tan importante si tenía 40 o 44 o 45, o si había nacido en abril o si había nacido en octubre. No era eso lo importante, sino lo importante era su existencia. Lo mismo ocurre con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las personas discuten si fue o no fue en diciembre, si es la fecha correcta o el año correcto, si está asociado o no a una festividad pagana, si hay algo ahí detrás que se quiere. La verdad es que los que amamos a Jesús no nos importa demasiado saber eso. No nos importa demasiado saber si el 25 de diciembre realmente fue la fiesta o la fecha del nacimiento de nuestro Salvador. No es importante para nosotros la fecha. Lo que es importante, o al menos debería ser importante para nosotros, es recordar de que un día nació nuestro amado Salvador, que Dios se hizo carne para venir a esta tierra, se hizo hombre para darnos vida eterna. Eso es lo importante. Si la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue en diciembre, cosa que probablemente no haya sido así, o fue en otra fecha, no nos importa, porque no festejamos una fecha, sino que festejamos el nacimiento del hombre más increíble que pisó esta tierra, Dios hecho hombre. Por eso la pregunta más importante y la que voy a tratar de responder en esta mañana, la más importante respecto a la Navidad, no es la fecha, no es saber si la fecha es correcta o no. La pregunta más importante que tenemos que responder nosotros en cada Navidad, y en este día no es la excepción, es quién era ese niño que nació en Belén. Y no solamente quién era ese niño que nació en Belén, sino qué es ese niño para mí. ¿Qué representa para mí el nacimiento de ese niño en Belén, de esa historia maravillosa?
¿Qué es o quién es ese que nació en Belén, el cual se convertiría en el personaje más importante de la historia de la humanidad? Su nacimiento marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Antes de Cristo, después de Cristo, existe desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy haré un intento de develar un misterio, el misterio de la piedad, tal cual como lo describe el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Cuando la Biblia habla de un misterio, no habla de un enigma, de algo oculto y que permanecerá oculto. No se refiere a algo que está escondido y que es imposible de ser descubierto. Vieron que la palabra misterio regularmente nosotros la usamos en este sentido. Decimos, ¿cómo habrá hecho esto este tipo? Y entonces dice, y es un misterio como hizo. Es decir, nadie lo sabe, nadie lo va a descubrir. Es algo como el mago que hace sus trucos mágicos. ¿Cómo lo habrá hecho? Y es todo un misterio. En la Biblia no se le da ese sentido a la palabra misterio. La palabra misterio se refiere a algo que estuvo oculto durante algún tiempo, pero que Dios ha decidido revelarlo en este tiempo a sus hijos. Algo que permaneció oculto puede ser, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se vieron sus figuras, se vieron sus promesas, el anticipo de lo que iba a ocurrir, y en el Nuevo Testamento se comienza o es desarrollado o es mostrado o es revelado ese misterio. Algo que para los sentidos naturales del ser humano era imposible de acceder, una información imposible de acceder, Dios la revela a los seres humanos. En general se refiere a los hechos, a los planes, a los designios, a los pensamientos de Dios, que el hombre accede por puro camino de la revelación. Es decir, Dios lo muestra, Dios lo expresa, Dios lo escribe en su palabra para que el hombre pueda conocer este conocimiento que era hasta ese momento un misterio. A menudo esto se relaciona o básicamente la mayoría de las veces se refiere a cuestiones que tienen que ver con el plan redentor, es decir, con el plan de salvación de Dios, que una vez estuvo oculto a los seres humanos, pero ahora se nos ha revelado a nosotros los creyentes, es decir, la voluntad de Dios expresada en el Antiguo Testamento o expresada en algún tiempo a través de signos, de señales, de figuras, pero ahora revelada en toda su plenitud. Hacia eso va a escribir el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 16. Quiero escuchar ruido de hojas. Muy pronto volverán los bonobones. No se descuide. Traiga su Biblia. 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 16, después le explico el contexto, pero me quiero quedar con estos dos versículos para desarrollar el mensaje de esta mañana. Aunque tengo la esperanza, dice Pablo a Timoteo, de ir pronto a visitarte, te escribo esto para que si me tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Ahí aparece, Reina Valera dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, ¿no es cierto? Los que tienen la Reina Valera. Aquí dice, en esta versión de las Américas, indiscutiblemente el misterio de la piedad es grande. Y lo explica. Y va a dar 6 explicaciones de por qué es grande el misterio de la piedad. El primero es el más grandioso y el que abraza todo el resto. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Algunas cuestiones introductorias que van a ser un poquito
más larga que una introducción, pero creo que son importantes a la luz de leer este pasaje bíblico, el capítulo 3 de Primera de Timoteo. El apóstol Pablo le dedica una buena cantidad de versículos para explicarle a Timoteo, el pastor de la iglesia de Éfeso, cómo debía de los requisitos que debían de tener el liderazgo de la iglesia. Y va a ser una larga lista de cuáles deberían ser las aptitudes, las actitudes, los dones, los talentos, la forma de vivir de aquellos que iban a liderar la iglesia. Y ahí va a hablar acerca especialmente de los diáconos y de los ancianos o los presbíteros, según cómo esté su versión. Así que va a hablar acerca de esto. Y Pablo le va a decir en el versículo 14 que aunque tiene la esperanza de verlo pronto, de viajar a Éfeso a ver a Timoteo, es tan importante lo que tiene para decirle, es tan importante lo que él necesita expresarle, que por las dudas no vaya a ser cosa que me demore en llegar, no vaya a ser cosa que si me tardo, dice, ¿no? El texto bíblico, si tardo en llegar, la información no la tengas completa, así que te escribo lo que falta de lo que te he revelado. Y le va a hablar ahora de su ministerio pastoral, le va a decir cómo debe de conducirse el pastor, porque de hecho le dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, cómo debes de moverte y cómo deben de vivir los cristianos también. Vos sos el pastor de la iglesia y tenés la responsabilidad de enseñarle a la gente cómo vivir como cristiano. Así que necesitas este conocimiento, necesitas lo que te acabo de explicar, porque vos necesitas enseñarle a las personas cómo vivir. Y de esto saco 2 o 3 principios introductorios que quiero ir rapidito. En primer lugar, un pastor verdadero enseña a los cristianos verdaderos a vivir como verdaderos cristianos. No es un juego de palabras ni un trabalengua. Es redundante en su expresión con el propósito de ser enfático. El pastor verdadero enseña a los cristianos verdaderos a vivir como verdaderos cristianos. Una iglesia bíblica, una iglesia cristiana, es una iglesia que predica la palabra de Dios con todas sus bendiciones, pero también con todas sus demandas, sin temor a que quienes escuchan esto se ofendan o dejen de asistir a la iglesia. Porque el pastor entiende que lo que bendice a las personas es la verdad de Dios y no sus maravillosas ideas. Que lo que bendice a la gente es la verdad de Dios, y la gente, los hermanos, la iglesia necesita escuchar la verdad de Dios para poder vivir por ella. Por eso un pastor verdadero es el que enseña a cristianos verdaderos a vivir la palabra de Dios, a vivir como verdaderos cristianos. Y puse cristianos verdaderos porque puede no ser cristiano verdadero y molestar la verdad de la palabra. Pero la palabra de Dios siempre va a ser una fuente para nuestras vidas de agradecimiento al Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero vive como verdadero cristiano. La Biblia nos enseña que si somos parte de la iglesia del Señor, si realmente somos nuevas criaturas, entonces viviremos fuera de la iglesia de la misma manera o con el mismo temor de Dios que tenemos dentro de la iglesia. Uno de los fenómenos del nuevo nacimiento del Espíritu Santo en nosotros no es para darnos poder solamente o para echar fuera demonios o para tener ánimo cuando estamos desanimados. Uno de los fenómenos más notorios del nuevo nacimiento, una de las señales de que realmente hemos conocido a Dios, es que nos molestan nuestras conductas pecaminosas. No las abrazamos, no las justificamos, no las explicamos, sino que nos molestan, y porque nos molestan estamos preocupados por nuestros pecados y batallamos con nuestros pecados hasta que en el poder del Espíritu Santo seamos transformados. No nos molesta tanto el pecado de otros, si nos molesta más el pecado de otros que nuestro propio pecado, nos hemos convertido en religiosos. Nuestra mayor lucha y nuestra mayor batalla es contra nuestra propia naturaleza de pecado. En frases maravillosas de nuestro Señor Jesucristo diría, preocúpate por tu ¿qué? Antes de ver la paja en el ojo ajeno, ¿no? El cristiano verdadero
pasa por el proceso de transformación. Se siente preocupado cuando pasa el tiempo y su carácter no cambia y sus hábitos no cambian y no puede dejar ese vicio y no puede dejar esa manera de hablar y no puede dejar eso. Se preocupa porque el Espíritu Santo que está dentro de él está todo el tiempo diciéndole: esa no es la vida que quiero para vos, quiero transformar tu vida. Amén. Por eso los cristianos verdaderos buscan la voluntad de Dios en todos sus asuntos. Aquellos que forman parte de la iglesia del Señor buscan la voluntad de Dios, por eso preguntan, dejan ser guiados, reciben consejería, porque necesitan, anhelan y desean no equivocarse en la vida y hacer aquello que la palabra de Dios dice. A mí me encanta la consejería. Algunos creen que mi único trabajo es predicar los domingos en la mañana. Equivocado. Mi trabajo más grande es estar con la gente y aconsejarles y ayudarles a pensar desde la Biblia en cualquier asunto de la vida. Me encanta sentarme con las personas cuando están por tomar una decisión importante en sus vidas y pido un consejo. No porque yo sepa todo, sino que la pregunta es: ¿qué dice, pastor, Dios respecto a esto que estoy por hacer? ¿Cuáles serían las advertencias o las cuestiones sobre las cuales tengo que tener cuidado? ¿Tiene algún consejo para darme? O por lo menos podemos orar juntos sobre esto. Pero hay cristianos que toman decisiones trascendentales en sus vidas. Decisiones que van a cambiar el rumbo de sus vidas. Pero que no están preocupados en saber cuál es la voluntad de Dios. Se casan, se divorcian, cambian de trabajo, cambian de ciudad, cambian de iglesia, van, vienen, deciden en un montón de cosas sin jamás pedir un consejo. Son aves solitarias que no necesitan saber lo que Dios dice, o en todo caso no quieren o no desean que nadie las oriente. El apóstol Pablo va a decir: yo quiero que recuerdes, Timoteo, que la iglesia es el depósito, el sostén de la verdad. La iglesia es la familia de Dios. En la familia de Dios hay amor, hay cuidado, hay preocupación de unos por otros. Con todos sus defectos e imperfecciones, la iglesia es la familia de Dios. Es la comunidad de los que son llamados fuera del mundo para formar parte de la familia de Dios. Por eso, quiero decir esto y continúo rapidito porque si no, no termino más con la introducción. Esta es la introducción, le aviso. Por eso no se deje confundir, se lo pido por favor, por los tiempos que vienen, los tiempos que vivimos, los tiempos que vienen y los tiempos que vendrán. Los dos últimos son iguales. No se deje confundir con esto de que existe la iglesia online, la iglesia virtual, la iglesia en casa. Prendo el tele y miro una prédica y soy parte de la iglesia. Eso no es cierto. De hecho, hasta etimológicamente es un error, porque la palabra eclesia, de donde surge la palabra iglesia, significa los llamados hacia afuera para formar una asamblea o una comunidad. Así que no son los que con todo el confort del mundo, tomando un juguito y preparando el asado, escuchan al pastor. No, eso no es iglesia. La iglesia online no existe. Los cristianos necesitamos conocernos, necesitamos vernos, necesitamos preocuparnos unos por otros conforme a como las personas permitan que nos preocupemos unos por otros. Eso no es iglesia, eso es simplemente un placebo para aliviar la conciencia, nada más. Pero la iglesia de Dios es la familia de Dios que se relaciona y en la cual se ministran unos a otros por medio de los dones que el Señor nos ha dado. Amén. Y cuando hablo de dones espirituales, hablo de talentos especiales, hablo de los bienes de los cuales el Señor nos ha rodeado para que unos a otros podamos ministrarnos, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y ahora sí, termino la introducción. ¿Por qué utiliza Pablo la palabra columna y baluarte de la verdad? Pablo estaba en Éfeso. Los que son estudiosos de la Biblia saben qué era la ciudad de Éfeso. La ciudad de Éfeso era donde estaba el templo de Diana de los Efesios o de Artemisa. Este era un templo fastuoso, inmenso, 120 columnas. De hecho, los que en algún momento de su vida estudiaron las 7 maravillas del mundo de la antigüedad, saben que el templo de Diana de los Efesios era uno de los
de las maravillas arquitectónicas de la historia de la humanidad, igual que las pirámides de Egipto y algunas otras más. Quiere decir que era un templo impresionante. Toda Asia creía en Diana de los Efesios. De hecho, usted recuerda cuando el apóstol Pablo predica en la ciudad de Éfeso, se arma un alboroto y la gente sale y grita: grande es Diana de los Efesios. Así que ahí el apóstol Pablo le dice: la verdad no está en Diana de los Efesios, la verdad no está, diríamos nosotros, ¿qué podríamos decir? Bueno, lo vamos a decir. La verdad no está en María, la verdad no está en los santos, la verdad está en el Dios Todopoderoso que se ha revelado a través de su palabra, y la iglesia es sustento de esta palabra. Columna y baluarte de la verdad. ¿Ahí estamos bien? Versículo 16. Ahí vamos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Inmensamente grande es el misterio de la piedad. El misterio de lo que significa seguir a Cristo, el misterio de lo que significa el amor de Dios, el misterio, la palabra piedad significa todo lo que engloba el evangelio de nuestro Señor. Es grande, indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Y aquí voy con nuestra Navidad. Dios fue manifestado en carne. O como diría alguna versión más popular, Dios tomó forma humana. Este es el gran misterio de nuestra fe. El Dios de los cielos se hizo hombre. No existe en la historia de la humanidad ninguna religión, ninguna secta, ninguna creencia que haya dicho jamás que su Dios se hizo hombre para salvar a su creación perdida. No existe. Este que se hizo hombre es el Dios eterno que existía antes de todas las cosas. No fue creado o no nació como persona el día que fue procreado por María. Él existía antes de todas las cosas. Tres pasajes rapidito y continúo con el mensaje. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Está bien? Esto significa de que Dios es preexistente a la creación, porque Él la creó. Así que es antes de la creación. Salmo 90, versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Maravilloso. Pero Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo o el logos, y el verbo era con Dios, y el verbo, Jesucristo, era Dios. Este era en el principio con Dios. El preexistente, el que existía antes de todas las cosas. Él no fue creado, Él era con Dios, y no solamente era con Dios, sino que dice Juan capítulo 1, versículo 1, Él era Dios. Jesús vivía o existía antes de la creación, y esta existencia era en una gloria eterna con la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro misterio del cual hablaremos o intentaremos hablar algún día. Juan capítulo 17, versículo 5. En una oración de Jesús, Él dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Durante su estadía en la tierra, su cuerpo humano, sus limitaciones humanas escondieron la deidad del Hijo. De manera que muchos hombres lo confundieron y solo pudieron ver en Él un hombre más, un gran sabio, un profeta, alguien más, hasta un mártir, si quiere decirlo. Pero aquellos que hemos creído en Él por medio de la fe, podemos ver en Jesucristo al Dios de la gloria, al creador de todo lo que existe. Ayer en la tarde, mientras estaba meditando en esta palabra para compartir hoy, le decía al Señor: Señor, mi cabeza no me da. Mi capacidad de razonamiento lógico no me alcanza para comprender lo que significa lo que vos querés enseñarnos en esta mañana. No me alcanza la cabeza para darme cuenta, para poder comprender que el Dios creador de todo lo que existe, de ese universo
que la ciencia no le puede encontrar límites, que no sabe dónde termina. De hecho, no termina porque es infinito como su creador. Ese Dios que es infinito, que creó cada estrella, que creó la luna, el sol, la tierra, los animales, que creó todas las cosas, un día se hizo hombre, niño, para venir a darme vida eterna. Dice 1 de Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero prestad atención al versículo 20. Ya destinado, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos últimos tiempos por amor de nosotros. El Cristo de la gloria tomó la decisión de hacerse hombre por amor a nosotros. Tomó la decisión de despojarse de su gloria, de entrar al vientre de una mujer pecadora, de estar en su vientre durante 9 meses, de ser amamantado por ella, de ponerse frente a la necesidad de que le cambien los pañales, que le enseñen a caminar, que le enseñen a hablar. Todo eso hizo Dios por amor a nosotros. El Dios inmaterial tomó forma material, el Dios invisible se hizo visible, el Dios eterno se hizo temporal, el Dios todopoderoso se hizo hombre, el Dios de la gloria se sujetó al sufrimiento, todo por amor a vos y por amor a mí. ¡Wow! ¿Están acá? Levante su manito si está acá, por favor. El Dios de la gloria vino desde la eternidad para llevarnos a nosotros a la eternidad. Dice el texto bíblico que hemos leído, primera de Timoteo 3:16, que fue justificado en el Espíritu. No voy a ahondar sobre eso por el tiempo. Fue visto por los ángeles. Para mí esta es una frase impresionante, porque según el texto que hemos leído, y los textos que podríamos leer, otros textos que podríamos leer, fue visto por los ángeles antes de su encarnación. Porque antes de tomar forma de hombre estaba en la gloria junto al Padre, y dice que esta gloria está rodeada de ángeles que están todo el tiempo dándole gloria. Yo me imagino una conversación entre 2 ángeles que se enteraron de la noticia de que el Hijo de Dios iba a ser hombre. Y uno le dice al otro: ¿vos sabés que el Hijo tomó la decisión de hacerse hombre? Nada, me está chamullando, imposible. ¿Cómo se va a hacer hombre? Sí, en serio, me dijo que se va a hacer hombre porque quiere salvar a la humanidad. A esos desgraciados, si no quieren creer en Él, si lo rechazan todo el tiempo, se burlan, no les importan, son indiferentes, tienen otras cosas más importantes de que preocuparse acerca de su salvación eterna. Tienen otras cosas más importantes. Tienen otros dioses. Tienen dioses del materialismo, los dioses del bienestar, los dioses del placer, los dioses del orgullo, otros dioses tienen. En serio, el Hijo del Hombre, sí, Él lo va a hacer igual. Él me dijo que lo va a hacer igual. Los ángeles dicen que lo vieron cuando se encarnó, cuando entró por el Espíritu Santo en el vientre de María, cuando los ángeles lo vieron. De hecho, los ángeles anunciaron el día de su nacimiento acerca de su encarnación. He aquí que ha nacido en Belén el Salvador. Los ángeles se lo dijeron a los pastores en Belén. Los ángeles le sirvieron en el desierto en 40 días que él pasó de ayuno. Los ángeles estuvieron con él en la agonía de Getsemaní para animarlo y decirle: falta poco para que se cumpla por lo que has venido. Los ángeles estaban listos para proteger a su Señor si era solicitado. Eso es lo que dice Jesús. Yo, si pidiera ángeles, vendrían aquí y me defenderían. No necesito a nadie que me defienda. Los ángeles lo vieron en su resurrección, anunciaron su resurrección. Los ángeles vieron la consumación de su obra gloriosa para salvación de todos los hombres. Cuando fue a los cielos, cuando ascendió a los cielos, los ángeles anunciaron su regreso en gloria. Así dice Hechos capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice que fue predicado, o que fue enseñado, o que fue divulgado a su obra entre los que no eran pueblo de Dios, es decir, entre los gentiles, entre los que no eran judíos.
Pero va a decir algo, pero aunque no eran judíos, aunque no tenían conocimiento de la verdad, muchos creyeron en Él, porque dice que fue creído en el mundo y luego recibido arriba en gloria. Ese niño que nació en Belén es el Dios de la gloria encarnado, y lo voy a repetir hasta el hartazgo. Es el Dios de la gloria encarnado, es Cristo, el Hijo de Dios, se humilló hasta la muerte, dice Filipenses capítulo 2, hasta la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo para darle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. En la mayoría de las ilustraciones cristianas que veremos en estos días, aparecerá un pesebre y un niño en ese pesebre. Inclusive nosotros tenemos una decoración en esa misma dirección ahí en el hall. Pero no nos confundamos. El que nació hace 2000 años no era un indefenso niño. No era un niño que necesitaba que María le diera el pecho. Él decidió, dice el mismo texto de Filipenses capítulo 2, dice, Él se despojó a sí mismo. Él se anodadó, Él se despojó de su gloria voluntariamente para venir a darnos vida. Por eso no nos confundamos. El niño que nació en Belén hace 2000 años no era un niño indefenso. Era el Dios de la gloria que tomó la decisión de despojarse de toda su majestad, de todo su esplendor, para caminar en esta tierra haciendo bienes y milagros y luego terminar en una cruz. El que fue crucificado no fue un hombre solamente, fue el Dios de la gloria crucificado y humillado para nuestra salvación. Pero tal como vimos la semana pasada, la tumba no pudo retenerlo y Él se levantó de los muertos al tercer día para seguir dando salvación a todo aquel que crea en Él y que se entregue sinceramente en sus brazos. Viene la Navidad, para vos y para mí, quedan un par de semanas. ¿Qué será la Navidad para vos? Pero por sobre todas las cosas, ¿qué es el que nació en Belén hace 2024 años si creemos al calendario nuestro y si no por ahí cerquita? ¿Qué es para vos ese que nació en Belén? ¿Cómo vas a celebrar la Navidad? ¿Cómo la celebra la gente sin Dios? Comida, bebidas, confites. Bueno, antes se tiraban, se reventaban cohetes. Y si alguien te pregunta, che, ¿por qué festejamos la Navidad? Hace muchos años que en mi casa tenemos la costumbre de invitar en Navidad, si es posible, o sea, si se dan las circunstancias, a alguna persona que no tenga con quién pasarla. Alguna persona que está sola, casi siempre alguna abuelita, algún abuelito que está sola o solo. Algunas personas, a ver si se me ofende alguien, no voy a decir que algunos de los que pasaron Navidad con nosotros son abuelita o abuelito, ¿no? Algunos que no son abuelita y abuelito también han pasado la Navidad con nosotros. Algunas de las personas que han pasado la Navidad con nosotros ya no están, porque partieron con el Señor. Pero cuando estaba terminando este mensaje, recordé una historia de hace solo 2 Navidades atrás. Invitamos a una abuelita del barrio que no tenía con quién pasar la Navidad, ella estaba sola y no tenía con quién celebrarla, vivía ahí a 2 cuadras de casa. Nos enteramos de esto, nos avisaron, así que a medianoche la invitamos a casa y comimos y la pasamos súper bien. Y a medianoche hice lo que hago todas las Navidades desde hace muchos años, que es recordar la historia de Navidad, recordar la historia de Jesús. Y explicarle nuevamente a mis hijos, aunque ya la han escuchado 450.000 veces, recordar, cuando vengan mis nietos se las voy a decir también, recordarles la historia de Navidad, que no es Papá Noel, que no es nada de eso, que Navidad es otra cosa. Así que le contamos a la abuelita acerca de la historia de Navidad. Ella nunca había escuchado el Evangelio. Así que le presentamos el Evangelio y la invitamos a recibir a Jesús en su corazón en esa noche.
Y yo recuerdo esa noche, de verdad, la recuerdo con mucha emoción, porque yo recuerdo que esa noche con ella, con lágrimas en los ojos, dijo que quería entregarse a Jesús. Y por medio de la historia de Navidad, ella decidió entregarle su corazón al Señor. Hicimos la oración de fe y cuando terminó de hacer la oración de fe, ella estaba muy quebrantada. Después de esa Navidad, ella comenzó a congregarse con nosotros los domingos y a participar de un grupo de mujeres del barrio. Pero este año, esa abuelita partió con el Señor, ya no está. Ella está con el Señor. Pero aquella Navidad cambió su eternidad para siempre. Ella hoy no está con nosotros, pero está en la presencia del glorioso Señor Jesucristo en quien creyó. Esa es la Navidad. Por eso te ruego que si conoces de verdad a Jesucristo, puedas tener una hermosa noche de Navidad en familia y que puedas disfrutar y que puedas comer y que puedas pasarla bien, pero no te olvides de la razón del festejo. Contale la historia de Navidad a los que estén en tu mesa y no importa si son creyentes. Imagínate, mis hijos me tienen que escuchar todas las Navidades. No importa. Contá la historia de Navidad para que nunca se olviden de lo que es la historia de Navidad. Contásela a tus amigos, contásela a tus parientes. Contales que Jesucristo se hizo hombre un día. Dios se hizo carne un día, vino, nació, vivió y murió para perdonar sus pecados. E invitarlos en la noche de Navidad para que Jesucristo ya no nazca en un pesebre, sino que nazca en sus corazones. Que Jesucristo pueda nacer en todas las personas a las que amamos. Amén. Termino con una historia que leí en estos días que me pareció extraordinaria. Y con esto terminamos orando. El gran predicador Billy Graham, algunos de los que somos creyentes de año y viejos también. Hemos escuchado acerca de sus campañas y de las cosas maravillosas que este hombre ha hecho. En una de sus últimas apariciones públicas contó una historia muy llamativa que me pareció fantástica, una historia que tiene como protagonista a un científico, tal vez al científico contemporáneo más increíble, Albert Einstein. Dice que este famoso científico iba viajando en el tren. Y entonces estaba en el tren y de repente... ¿Cuántos han viajado en tren alguna vez en la vida? Son varios. Gracias. Entonces uno cuando va en tren, especialmente en trenes más de larga distancia, viene el picador del boleto, ¿no? ¿Cómo se llama? El guarda, ¿no? Y viene picando los boletos, así que dice que por ahí se dio cuenta que había entrado a su vagón el picador de boletos y empezó a buscar su boleto. Y empezó a buscar su boleto y no lo encontraba por ningún lado, desesperado, abrió el bolso, abrió la cartera, se tocaba los bolsillos y no encontraba su boleto por ningún lado. Entonces cuando llegó el guarda frente a él, se dio cuenta que estaba desesperado buscando su boleto y dice que el guarda le dice: no se haga problema, don Albert, yo conozco quién es usted, no me cabe duda de que usted pagó el boleto. Así que quédese tranquilo, no lo busque más, quédese tranquilo. Así que siguió picando boletos el guarda, pero en un momento se da vuelta y lo ve a Einstein, que estaba de rodillas buscando el boleto por todos lados. Y entonces se vuelve el guarda y le dice: doctor, no busque más el boleto, ya le dije que yo sé quién es usted y que estoy seguro que pagó el boleto, así que no se haga problema. Entonces dice que Albert Einstein se levanta y lo mira y le dice: sí, yo sé que usted sabe quién soy yo y yo sé quién soy yo, pero lo que no sé es a dónde voy. Y el doctor Graham termina ese discurso diciendo: yo no soy como Einstein. Yo sé quién soy, pero también sé a dónde voy. Yo sí sé a dónde va mi boleto. 92 años tenía Billy Graham cuando dio este discurso. Yo sé a dónde voy y el día que ustedes vean en los noticieros que Billy Graham partió de esta tierra, no lloren, alégrense, porque ese día estaré enfrente de la presencia del Señor a quien he servido por toda mi vida. Mi hermano, que la Navidad sea algo más que comer y que tomar. Eso lo hacen los paganos, los incrédulos, los que no conocen a Dios. Que la Navidad sea un día de festejo, una noche
para recordar el nacimiento de nuestro Dios, la encarnación de nuestro Dios, para venir a salvarnos y darnos vida eterna. Que la Navidad, tu Navidad, mi Navidad, sea una celebración para Dios y un altar donde algunos que estén en nuestra mesa y que no conocen al Señor puedan en esa noche recordar la verdadera historia de la Navidad y puedan picar su boleto a la eternidad por la gracia y la misericordia del Señor. Amén. Oramos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque vos sos un Dios bueno siempre. Gracias por haberte hecho hombre por nosotros, por haber venido a esta tierra cuando no lo merecíamos, Señor. No hay absolutamente ningún mérito en nosotros. Ha sido toda obra de tu gracia, de tu misericordia y de tu amor, Señor. Por eso, Dios mío, yo te ruego que cada una de nuestras mesas de Navidad se conviertan en un altar para contar la maravillosa historia de la Navidad, de la salvación eterna, de la vida eterna y del amor tuyo manifestado sobre nosotros. Que a ti sea la gloria y la honra en cada mesa donde haya un verdadero creyente que se sienta orgulloso de contar la historia de la Navidad. Te damos la gloria y la honra en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.